Saludos amigos, bienvenidos a Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una entrega más de este espacio, Conexión Ciudadana. Esta transmisión se está realizando desde la emisora digital Cordillera FM en Facebook con un alcance regional y nacional por la magia de las redes sociales. Asimismo, Conexión Ciudadana se transmite desde su mismo canal de YouTube. Te animo que vayas ahora a YouTube, escribas Conexión Ciudadana, te suscribas, le des like, le des a la campanita para que actives las notificaciones. El momento que hagamos transmisiones te pueda llegar inmediatamente. Asimismo, puedes comentar y emitir tus comentarios durante esta transmisión, así como de los videos que están colgados en la plataforma de Conexión Ciudadana en YouTube. Del mismo modo, Conexión Ciudadana se está transmitiendo desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. Asimismo puedes seguir la transmisión, dar like, comentar, etcétera. Desde Conexión Ciudadana abordamos 4 temas esenciales de la vida de este municipio de Bonao, desde economía, política, medio ambiente, problemáticas sociales, porque creemos en un periodismo de soluciones. Este espacio es receptor de denuncias de las diferentes comunidades de Bonao, así como del país, porque creemos en un periodismo de soluciones. Desde Conexión Ciudadana han perfilado en este espacio diferentes figuras del mundo académico, intelectual, periodistas, profesores, docentes, dirigentes comunitarios, empresarios, políticos. Las fuerzas vivas de este municipio, del país, se dan cita en Conexión Ciudadana, porque una gran misión histórica y social de Conexión Ciudadana es poder acompañar a la gente, de poder acompañar a la ciudadanía en sus anhelos, en sus preocupaciones. Y es por eso que hemos dicho que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta. Como hemos dicho, hemos planteado, publicamos en las diferentes redes sociales de Conexión Ciudadana. El día de hoy nos acompaña el periodista Ramón Castillo Soto. Ramón Castillo Soto es un periodista ambiental conocido, no solamente en la provincia de Monseñor Noel, sino a nivel nacional por su activismo y defensa del medio ambiente en Bonao y la República Dominicana, desde Loma Miranda, defensa del Yuna, defensa de los diferentes acuíferos y además de eso, la protección de los comunitarios en las diferentes demarcaciones donde hay violaciones al medio ambiente. Ramón Castillo Soto, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos los que te siguen a esta hora de la tarde, a nivel local, nacional e internacional. Buenas tardes al distinguido control de esta prestigiosa estación radial. El placer es nuestro, el estar aquí para llegar a cada hogar de la provincia, del país y del mundo. Siempre con muchos temas que tratar en el ámbito tanto político como social y sobre todo en el aspecto ambiental. Claro. Ramón Castillo tiene amplios conocimientos en el tema ambiental. Vamos a tratar ese tópico central, así como otros del campo político, económico y social de esta provincia y a nivel nacional. Ramón, hemos visto una serie de denuncias en la comunidad de Nizaíto. Nos gustaría que usted nos arroje luz qué está pasando en Bonaíto, en este municipio de Bonao, de entrada. Precisamente la comunidad de Bonaíto, una comunidad integrada por hombres y mujeres eminentemente laboriosos, hoy día están pasando por una situación terrible y alarmante. Cuando a usted le instalan una arenera en la orilla suya, en la nariz, usted sabe que ya la intranquilidad está llegando. Todo esto producto de la irresponsabilidad de los estamentos competentes
que tienen que hacer cumplir y valer lo que es la Constitución de la República y por ende la Ley Medioambiental 6400. Bonadito, un lugar precisamente donde nació la reforma agraria en República Dominicana, los años 1960 y tanto. El asentamiento campesino AC001 en el país dominicano. Precisamente el lugar donde se encuentra ubicado el primer laboratorio de arroz, ese preciado cereal de la dieta diaria que tiene que ver con el más mínimo grano de arroz que se produce en la nación dominicana. Y de una manera irresponsable, quienes tienen que aplicar y cuidar y velar por la producción en la República Dominicana, aparecen parcelas productivas de ese grano, de ese cereal, con un cambio de uso de suelo. Para cambiar un terreno de uso de suelo, tiene y debe de ser a través de un laboratorio de los estamentos agropecuarios, llámese el Ministerio de Agricultura, que determine si este terreno no da para arroz, da para tabaco, da para maíz, da para batata o da para habichuela. Pero donde se instala una arenera, una grancera, es una de las 7 plagas de Egipto que se está instalando. Tenemos unas imágenes. Ahí usted va a observar unas imágenes donde esa laboriosa comunidad está en pie de lucha, está en protesta. Mire las imágenes, hay parte de ellas. Mira a ver si le puede dar volumen. Como un contingente de policías. Muchos militares. Hay varias imágenes. Que haga alrededor de nuestra provincia, Monseñor Noel, y del señor presidente de la República, Luis Abinader, para que nuestras voces sean escuchadas, porque no es justo que una comunidad tan sana, de gente trabajadora, de gente que se esfuerza cada día para salir hacia adelante, sea avasallada con tantas contaminaciones que hoy en día nos tienen a nosotros destruidos. No es justo, no queremos más contaminaciones, porque ya Bonadito está cansado de tantas contaminaciones y de tantas humillaciones. No es posible que Bonadito se haya convertido en la letrina de Bonao, porque por aquí es que pasan todos los desechos del pueblo de Bonao. Por aquí no pasa el hedor de la basura, del ayuntamiento, de la pollera, esos camiones, el día constante. Aquí no hay paz y ahora no quieren venir a montar una hormigonera en la nariz de nosotros, dentro de la comunidad. Eso no es justo. Bonadito dijo que basta ya. Un pueblo unido jamás será vencido. Gracias, Ramona Durán. Tiene un lema, un lema. Eso que usted ve ahí, mire, todo eso es un sembradío de arroz. Mire la montaña de agregado. ¿De dónde viene ese agregado? De la puñalada que le siguen dando a nuestros ríos. Pero yo me pregunto, Ramón, ese tenor, cuando se van a instalar ese tipo de empresa, ¿no debe haber un espacio de socialización con la misma comunidad para evaluar, bueno, esto no es factible, esto es factible? ¿Se hizo algún tipo de estimación y de socialización con la comunidad? Deben de haber inclusive, cuando eso va a suceder, estudios técnicos ambientales que determinen la factibilidad o no. Sin embargo, aquí tengo yo un documento que en el día de hoy nos hicieron llegar al Instituto Agrario Dominicano. Sí. Mire donde dice Instituto Agrario Dominicano. Muéstralo allá, mira a ver si lo puede.
Mire a ver si lo puede ahí antes de leerlo. Para usted vea lo que dice. Eso lo firma el gerente provincial del Instituto Agrario Dominicano con sede en Bonao y el encargado de la zona agrícola del Ministerio de Agricultura, el ingeniero Isaac Rosario, cariñosamente Omar, mejor conocido como Omar, donde ellos aclaran realmente que no han otorgado, no han firmado absolutamente nada en lo que a cambio de uso de suelo se refiere. O sea, que están operando bajo una ilegalidad. Claro, entonces un Ministerio de Medio Ambiente que se presta para todas esas ilegalidades. Esas personas fueron a la provincial de Medio Ambiente aquí en Bonao. Fueron a esa provincial de Medio Ambiente y depositaron un documento en oposición. Ese señor que dice ser gerente provincial de Medio Ambiente, es muy raro parar ahí. Ahí se ve la comunicación. Se lo firmaron como se recibido, pero no lo hicieron, no le contestaron. Mira lo que dice. Eso dice el señor licenciado, al licenciado Agustín Susana Calate, fiscal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su despacho. Asunto: informe técnico del ingeniero agrónomo Pedro Ciris Núñez, al agrónomo que ya hizo un estudio sobre eso. Distinguido licenciado Susana, después de un efusivo y cordial saludo por medio a lo presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle interponga de sus buenos oficios a fin de que sean paralizadas todas las labores dentro del ámbito de la parcela SN, designación catastral número 30, 58, 68, 19, 43, 33, en el AC Asentamiento Campesino 001, Juma, sector Bonaito del municipio de Bonao, en virtud de que esa parcela es propiedad del Instituto Agrario Dominicano de vocación agrícola y se le está dando otro uso sin el debido proceso del cambio de uso de suelo. Sin otro particular, deferentemente queda de usted atentamente, ingeniero agrónomo Ramón Antonio Burgos R., encargado División Provincial Bonao, Instituto Agrario Dominicano, ingeniero agrónomo Isaac Rosario, encargado Zona Agropecuaria Monseñor Noel. A propósito de eso, de que es una zona eminentemente agrícola, comenta Darían Serí, muy bien, excelente, y Felicia Serí Valentín comenta: señor Ramón, ese es el mejor arroz que pueda haber en todo el país, ya que el arroz de Juma, como le llamamos, es rico en hierro. Y es reconocido a nivel mundial. Entonces, ahí cae la irresponsabilidad, la violación de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este señor que está aquí, en esa provincial, le dijo uno de ellos ya, la misma frase que él dice: esto viene de arriba. Arriba lo que está es el cielo. ¿De qué está usted sentado ahí? Usted es un muñeco, un títere que está sentado ahí, porque usted es el ministro pequeño en la provincia Monseñor Noel, Claro. del representante del ministerio. Si usted sabe que eso es irregular e ilegal, usted lo que tiene como encargado provincial es objetar eso inmediatamente. Objetarlo y hacer estudios técnicos medioambientales sobre esa situación, y más en un asentamiento humano, porque inclusive la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales habla claro en su artículo 178. Cualquier ciudadano, oiga bien, cualquier ciudadano en sus plenas facultades físicas y mentales tiene calidad jurídica para anunciar, denunciar y querellarse cuando observe el maltrato al medio ambiente y a los recursos
naturales. Ante esa comunicación que usted ha compartido, donde el Instituto Agrario Dominicano, con asiento en Bonao, ha planteado de que no se puede, que debe ser para vocación agrícola, pero el Ministerio de Medio Ambiente aquí, pues parece que no sabe, pero se supone que debe haber una sinergia entre las instituciones del Estado para que, si una institución muy puntual, en este caso del sector agrícola, ha planteado de que hay un terreno de vocación agrícola, pues esas informaciones se supone que se deben compartir para tener un solo criterio como instituciones del Estado. Pero esa institución de medio ambiente hoy día es una de las instituciones más dañinas que existen en el organigrama del Estado. El país está siendo eminentemente y criminalmente depredado. Ahí andan las imágenes de la denuncia que hizo Ignacio Joga sobre el río Nizao en Rancho Arriba, San José de Ocoa, donde inclusive habla él que esa misma compañía JM es que está destruyendo allá. Alguien dijo, no, que no es esa, señores, pero ONAPI, Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ¿verdad? Sí. Esa oficina no va a otorgar 2 permisos, 2 nombres, el mismo nombre, para 2 compañías diferentes, ¿verdad? No se puede. Inclusive aquí está la foto donde Ignacio Joga llevó eso hasta el tribunal de Ocoa. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Presidente de Óptica Almanza. El país entero que se está cayendo, producto de la podredumbre y de la depredación a que realmente está siendo sometida la nación dominicana. Escuché ahí también, oiga bien, la sala capitular, los vocales, que son vocales, no regidores, no caen en la categoría de regidores en los distritos, vocales, de la Junta Municipal de Juma Bejucal, tuvieron la cachaza y tuvieron los cojones, como dice un amigo mío por ahí, de aparecer con una resolución de cambio de no objeción. Este es el resultado de años y años de extracción de materiales. Señores, ¿cuáles son los vocales que tenemos en los distritos municipales en todo el país? Esto no lo es. Eso debe darle vergüenza a la clase política dominante. Materiales arganizados. Yo le preguntaba a alguien, ¿basado a qué otorgan ellos una carta de no gestión? Dice, no, fulano me dijo a mí, así por así, porque la aprobamos. Sin criterio. Sin ningún criterio técnico, solamente lo que se dice por ahí. Al igual que el caso de las juntas de vecinos. Ahí mismo se da un caso en Bonadito, que esas mismas señoras que estuvieron ahí muy valientemente en un programa, en una estación hermana, dijeron claro lo que hubo, porque ahora hay juntas de vecinos que creen que tienen facultad, oigan bien, facultad para otorgar licencias ambientales. Y eso no es así. Porque se da el caso ahora mismo, cualquiera carga una junta de vecinos al hombro, un sello gomígrafo, y ya es una junta de vecinos. Siempre recuerdo este caso, cómo destruyeron a Rancho Nuevo, y donde apareció un cheque de 380,000 pesos otorgado por una compañía arenera al presidente de esa junta de vecinos, Francisco Andrés Castillo. Ojalá el distinguido control pudiera ponerlo allá para que la comunidad vea a lo que se prestan muchos presidentes de juntas de vecinos. Y ahí en Bonadito hay algo así. Porque siempre, como dice un gran amigo nuestro, comunicador nacional, hay un grupo de sinvergüencitas que andan como la sanguijuela y como la abeja
detrás de la caja donde está la miel. Porque el mango bajito, decían, es lo mejor que hay, ¿verdad? Entonces, a estos hombres y mujeres de esa laboriosa comunidad de Bonadito, yo lo exhorto a ellos a que cada día sigan esta lucha con más ahínco y con más fervor. Porque hay mucho camino que recorrer. Ahí está el Tribunal Superior Administrativo, que es el encargado de conocer los casos ambientales, los ilícitos. Cuando no hay otro sitio donde recorrer, este es el tribunal. Aquí en Bonao existe un precedente en lo que fue la construcción de una planta envasadora de gas licuado de petróleo en el kilómetro 90.5 de La Ceiba. Mire allá ese cheque. Ahí se ven las imágenes. Francisco Andrés Castillo, 380,000 pesos. Es bueno que los comunitarios lo vean. Es bueno que lo vean. Y hay un adagio que dice que el mal habido se lo lleva el río. Ese dinero debe devolvérsele sal y agua, si es que le queda todavía. Sal y agua debe devolvérselo, porque es un dinero producto de la puñalada, del crimen contra una comunidad. Y le gustó tanto al que compró un camión, una cuestión ahí. Ese señor. En operaciones también. Claro, ese señor, mire, lo bueno que los de Bonadito vean bien ese cheque. Porque allá hay un sectorcito también que anda bailando. Está empujando. Que andan bailando y esas cosas. Y les repito, hay un precedente aquí en Bonao con el caso de una planta envasadora de gas licuado de petróleo en el kilómetro 90.5 La Ceiba, donde un recurso de amparo del Honorable Tribunal Superior Administrativo declaró la lesividad. Lo que pasa es que muchas veces no conocemos nuestros derechos y lo que nos queda más arriba, más allá. ¿Te entiende? Es el tribunal encargado de conocer los ilícitos ambientales. Por eso le exhorto a estos hombres y mujeres de esa laboriosa comunidad a que no desmayen, que sigan firmes en esa lucha. Porque dice por ahí un eslogan que utilizan mucho los partidos de izquierda: solo el pueblo salva el pueblo. Y el futuro de las nuevas generaciones tenemos que garantizarlo, defendiendo el medio ambiente, defendiendo nuestros recursos. ¿Usted se imagina el sonido que provocaría o provoca eso que están instalando ahí? El ruido, el desnivel de ese ruido. La polvareda. Pero a los que han estado en defensa de esa situación, le decimos que no hay nada personal contra nadie, sino el aspecto jurídico, el cumplimiento de las leyes, que es realmente lo que hay que establecer. Escuchaba ahí que hablaba uno del Ministerio de Medio Ambiente, algo que nosotros como ecologistas hemos propuesto mucho tiempo. Cola de presa de Atillo, según los técnicos científicos, ahí pueden haber 50 o 60 millones de metros cúbicos de agregado. ¿Por qué maltratar los ríos? La otra presa para allá. ¿Por qué poner esa arenera hormigonera encima de esos pobres habitantes de esa comunidad? Deben de haber alternativas. Señores, estamos con el periodista ambiental Ramón Castillo. Gracias a las personas que se han conectado del minuto 1, Dariani, Felicia, Celeste Morillo en Facebook. Vamos a ir a una pausa comercial para seguir con esta interesante entrevista con el periodista ambiental Ramón Castillo Soto. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
Servicios legales de la abogada Berenice Seri Mejía. ¿Qué servicio ofrece este despacho legal? Están contrato de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía para los emprendedores que deseen insertarse de manera formal en la economía, asimismo traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, servicios de copias e impresiones. Este despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en el municipio de Bonao. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para acceder de manera rápida a esos servicios, puedes marcar al 829-272-0330. De regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. En este segmento de entrevista en exclusiva, en esta oportunidad, nos acompaña en el set de Conexión Ciudadana en Cordillera FM el periodista ambiental Ramón Castillo Soto, abordando los principales desafíos ambientales de esta provincia de Monseñor Noel, así como otras de carácter nacional. En ese mismo tenor, Ramón, hemos visto que hace cerca de 2 semanas, el gobierno dominicano, junto a dirigentes comunitarios y la empresa Barrick, firmaron un acuerdo, un convenio, insisto, a mediados de junio, para un reasentamiento para la expansión de la presa de Cola. ¿Cuál es su parecer al respecto? Ese famoso acuerdo, un acuerdo que hemos declarado ilegítimo e ilegal. Un acuerdo que viene siendo un acuerdo coquero, mañoso y tramposo. Y vimos incluso al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, un sacerdote, un representante de la comunidad ahí común. El señor Pablo Ulloa se prestó para ese juego engañífero a las comunidades. Lo que el amigo Pablo Ulloa no hizo nunca fue ir en defensa de esos pobres hombres, mujeres, ancianos y niños, cuando eran bombardeados y fueron bombardeados por los militares, los guardias y la policía, pagados por nosotros, al servicio de esa empresa, en defensa de ellos. Pero salió a prestarse a esa cucaramácara de parte del gobierno. Por eso hoy día hay un sector, que es el sector mayoritario y amplio, de esos campesinos empoderados que han dicho un no rotundo a ese famoso acuerdo, que inclusive sorprendieron hasta al obispo que apareció ahí. No lo consultaron con nadie. Para hacer un tipo de acuerdo así, lo primero es que hay que hacer una especie de consultas con la comunidad, que es la que real y efectivamente está padeciendo la verdadera incertidumbre. Ahora se están dando a la tarea de perseguir, como se hacía en años que creíamos etapas eran superadas, a dirigentes que han levantado su voz siempre, que han mantenido su voz de protesta en defensa de esos comunitarios, como el caso del compañero Fernando Peña, que está siendo hostigado, está siendo prácticamente con un sector, podríamos decir, de esa empresa y el gobierno, un estado de persecución. Tenemos el informe en el día de hoy de que hasta la universidad, la UAS, donde eres profesor, penetraron en busca de él. Fernando Peña. Y desde aquí, desde esta emisora, que nos están escuchando ahora mismo a nivel local, nacional e internacional, hacemos
un llamamiento ante la situación de Fernando Peña. Cualquier cosa que le suceda y que traiga cualquier desenlace, responsabilidad esa empresa. Y segundo, el Estado, representado por el gobierno, que son los que realmente le han dado el poder a esa empresa Barrick Gold de envenenar, de robarse todo el oro del pueblo dominicano y de exterminar a comunidades que le quedan a su alrededor. El día pasado fue que hicieron preso a un dirigente comunitario, a Villa, una supuesta querella por amenaza que no la pudieron demostrar. Ahora le toca a Fernando Peña. El estado de persecución de parte de esa empresa terrorista y criminal, apoyada por todos los gobiernos que han pasado y donde este que está le ha dado el poder de exterminar fuentes de agua como el río Naranjo, que eso que está ahí es una especie de destrucción ambiental, que eso ha consternado al mundo entero. Eso no se había visto nunca. Pero el presidente de la República ha dicho en varias oportunidades que los ríos y los bosques son de seguridad nacional. Pero eso no es nuevo porque la ley lo contempla y la Constitución. Pero se está respetando eso. Con ese irrespeto, ese desmonte ahí en la orilla de esas comunidades del Naranjo, la Piñita, la Cerca, en el nacimiento del río Naranjo, atentando contra ese preciado líquido vital para la vida de todo ser vivo. Ramón, o sea que el reasentamiento que ha anunciado la empresa Barrick Pueblo Viejo no compensa a los afectados por esta empresa. No los compensa. Por eso es la rebelión, porque realmente, como te decía hace un momento, siempre aparece un grupito, como se le llama en todo ámbito, de sinvergüencitas, que no luchan realmente de corazón, sino luchan por un aspecto pecunial, económico, y son los que le venden su alma hasta al propio diablo a favor de algo personal para ellos. Ahí no se hizo ningún tipo de socialización con los verdaderos comunitarios. Por eso hoy están envueltos en esta rebelión. Un aspecto totalmente engañífero. Y lo lamentable es que el amigo Pablo Ulloa, que tiene el nombre de Defensor del Pueblo, Sí. se prestara para eso. Que todavía no terminamos de entender la Defensoría del Pueblo, que tiene presupuesto y todo. ¿Para qué eso? Para una nómina. Más nada, porque el rol que juega no es el verdadero rol. En otros países, hablarse del defensor del pueblo, se está hablando del defensor del de abajo, de defender los pobres, los infelices, que están siendo abusados, que están siendo maltratados. Pero no. Es una figura de mucho peso en otros países. Claro, de muchos pesos. Usted va a cualquier país, Venezuela, Panamá, cualquier país, Centro y Suramérica. El defensor del pueblo es un peso extraordinario. Y donde habla un defensor del pueblo, habló una verdadera autoridad. Pero ese mismo señor Pablo ha entrado los dos pies dentro de un zapato. Y en él mañana va a ser juzgado por el Tribunal de la Historia y por el dedo acusador el haberse prestado a un juego sucio y mezquino con una empresa que es eminentemente cuestionada, una empresa asesina que está acabando con esos seres humanos, seres vivos en esas comunidades, y sobre todo gobiernos entreguistas que se han entregado totalmente al servicio de esa empresa
que le han entregado su fuerza pública, su policía, sus militares, sus guardias. Y no así para proteger a quien realmente tienen y deben de proteger. ¿Usted cree que es posible que el senador de Cotuí, apellido Santos, que es empleado de esa empresa, es contratista con sus camiones, un servir de esa empresa, ¿cuándo se ha parado ese señor en su tribuna del Senado de la República para elevar su voz sobre el robo que esa empresa le está haciendo a este pueblo? ¿Cuándo ha elevado su voz para que ese contrato sea revisado? ¿Cuándo ha elevado su voz ante el maltrato de esos comunitarios que viven en ese alrededor? Pero sí apareció ahora para sobornar, para presionar y para prestarse a un famoso acuerdo engañífero a todas luces. En ese sentido, Ramón, vimos que recientemente la presidenta de Barrio Pueblo Viejo, Juana Barceló, presentó su renuncia a esa empresa. ¿Cree usted que esa renuncia va a cambiar la posición de Barrick respecto a su política ambiental, hacia una minería más responsable, sostenible? Eso no va a cambiar absolutamente en nada, porque Juana Barceló, concuñada del ministro de Minería, Energía y Mina, venía siendo una empleada que se prestó para el maltrato de su país, que se prestó para la complicidad de esa empresa con un contrato leonino, un contrato que solamente favorece esa empresa y no le deja nada al pueblo dominicano. ¿Qué es lo que le está dejando esa empresa? El cordón de miseria a sus alrededores, a lo largo y ancho de todas esas comunidades. ¿Qué han dejado ahí? Migajas. ¿Qué han dejado? La basura, podríamos decir. Lo que a ellos no les interesa. Y una secuela de hombres que su ciclo de vida ya, tú los ves prácticamente terminado. Al igual que animales que cuando toman esas aguas contaminadas desaparecen. Eso es lo que ha dejado y deja la minería irresponsable en este país, con la complicidad de gobernantes que solamente les interesa llegar al poder para lucrarse y que llegan al poder muchas veces, con los recursos económicos aportados por esas compañías mineras para cuando lleguen tener el compromiso y esas compañías mineras tenerlos como defensores. Claro, tenemos varias personas conectadas: Dariani, Felicia, Berenice, Celeste Morillo. Gracias, Celeste, por tu sintonía. En Conexión Ciudadana también se ha conectado Katy Sanó desde el municipio de Jaina. Gracias, Katy, por su sintonía en Conexión Ciudadana. A propósito de los hombres que han llegado al poder por los diferentes partidos, por la vía electoral, ya en el plano político partidario, Ramón, ¿cuál es su parecer de la gestión del presidente Luis Abinader y de los presidenciables que están luchando por la candidatura presidencial por el oficialismo? Dentro de los que están luchando por la candidatura presidencial dentro del oficialismo, yo te diría que es el mismo arroz con gorgojo, la misma habichuela picada y la misma carne podrida. Son yaguas del mismo paquete. El veneno, el vino, puede servirse en un vaso, en una copa diferente, pero jamás dejará de ser el mismo veneno. Es la misma situación. Todos esos presidenciables son funcionarios, ministros del actual gobierno. Faltando 3 años
para un certamen electoral, se han olvidado de los problemas de la nación dominicana y lo que andan en proselitismo a favor de ellos. Problema de la electricidad no se ha resuelto en el país, se ha agravado más. La seguridad social se ha agravado más. El problema ambiental, un verdadero desorden. El problema de las aseguradoras, que ninguno ha querido tomar eso como predicamento. El robo, el atraco de las aseguradoras de salud. Entonces tú te pones a observar, y el problema del agua, potable o no potable, se ha convertido en un negocio en todos los pueblos. Entonces tú te pones a observar en todos esos funcionarios, y cada uno dirige un ministerio que tiene que ver con eso. Y no han resuelto nada. No hay voluntad política. No hay voluntad política. La que aspira el alcalde de la capital, del distrito, es aspirante, pero no ha podido resolver ni siquiera el problema de la basura en el distrito. Entonces no va a poder resolver los problemas de la nación dominicana. Entonces tú te pones a analizarlo todo uno por uno. Esos presidenciables, tú dices, ¿y qué es lo que aspira? Por ejemplo, David Collado, Guido Gómez, Yayo. David Collado es el ministro de turismo, pero no ha resuelto nada en el aspecto del turismo. Yayo es de aduana. ¿Qué ha resuelto Yayo? El otro, ¿cuál es? Guido Gómez Mazara. Ese es ahora mismo el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Pero sin embargo las estaciones de radio están todas una encima del dial del otro. Hay un empresario radial muy conocido en el país que tiene más de 100 estaciones de radio, que opera con una misma frecuencia en todo el país. Tú encuentras, creo que 89 en cada pueblo. Que voy a decir nombre, dicen calle. Que eso es totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Y tengo entendido que eso lo han llevado inclusive de que hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué han hecho? No se ha resuelto absolutamente nada. Guido, un discurso muy bonito, pero del dicho al hecho hay un trecho muy grande. Pero hay otro que aspira, otro ministro, el de Industria y Comercio. Lo vi ahí ayer en las redes. Ah, y todo eso no. El hombre de la fórmula. Desde la oposición tú veías muy bonito esa fórmula en un data show. El por qué los derivados del petróleo y los combustibles, el dominicano no debe comprarlo a un precio tan alto. Pero ya lleva 5 años ahí. Y los precios del combustible han bajado. Y ha tenido etapa que el barril de petróleo West Texas, que se compra de referencia para el país dominicano, ha estado en su mínima expresión. Y eso ha seguido siempre. Pero ese señor no ha hablado jamás. Yo le he dicho el mudo en ese aspecto a él. Y algo que realmente la oposición, si hubiera oposición, debería de tomar, oye bien, debería de tomar como discurso. ¿Cree que no hay oposición? La oposición está tibia. Está muy tibia. Deberían de tomar, uno, caso de los combustibles. 2, tema ambiental, que es un tema mundial. Tercero, el robo, el atraco de las aseguradoras de salud. Usted va a una clínica con un carnet de seguro, Gold Full, pero usted tiene que pagar una diferencia que es casi igual que una consulta. Pero si usted va a un internamiento, en 2 o 3 días ese seguro se lo chupan. Por eso yo observaba y he observado últimamente que el hospital de Bonao se ha convertido en regional. Y la mayoría de la gente, aún con seguro privado, está acudiendo a ese hospital. Y observaba los factores. Primer factor, una limpieza enorme. Segundo factor, el que internan tiene todos los medicamentos ahí.
Y tercero, el servicio médico y paramédico. Entonces, los irresponsables de legisladores que tenemos no se atreven a tocar esa tecla de esas aseguradoras, ni mucho menos la tecla de lo que es el medio ambiente. Ramón, si los partidos de oposición que están en esa área no acompañan al pueblo con esos temas fundamentales, ¿cómo pretenden llegar al poder? Esa es una gran pregunta. Y ahí se observa un gran vacío de liderazgo en la nación dominicana. Y es muy peligroso eso, porque siempre recuerdo el caso de Venezuela, producto del vacío que hubo, que el pueblo venezolano le perdió la confianza, la credibilidad a los partidos políticos existentes del sistema. Y apareció un militar. El pueblo no encontraba de qué agarrarse, ¿verdad? Vino ese militar golpista, recién salido de la cárcel, lo asumió la sigla del PCB, Partido Comunista de Venezuela. Y de ahí en adelante, usted sabe la historia. Y eso es peligroso en este país. Vacío político. Y ante el desespero, cualquier cosa puede surgir de la noche a la mañana. Porque están todos ya prácticamente, el pueblo dominicano ha perdido la confianza. ¿Producto de qué? Ellos mismos. Producto de sus hechos. Claro. Este paso es súper interactivo. Escribe Berenice. Ramón Castillo, excelente periodista. Es un gusto escuchar un periodista que lo define la ética y la responsabilidad social. También escribe Berenice. Lo que está pasando en Bonao es una vergüenza nacional. El río Yuna y sus afluentes están siendo destruidos sin piedad por granceras que operan a plena luz del día con permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente. El mismo Estado que debería proteger nuestros recursos es quien lo está entregando a manos privadas. No se trata de falta de control, es complicidad directa. Pregunta Berenice, ¿cómo explican que sigan otorgando permisos a empresas que llevan años saqueando los ríos? Esto no es ignorancia, es corrupción ambiental disfrazada de legalidad. Mientras tanto, comunidades enteras sufren inundaciones, pérdida de tierras fértiles y escasez de agua limpia. Muy buena pregunta. Precisamente le voy a pedir al distinguido control que me ponga eso allí, ese documento, y haga un close-up. ¿Usted sabe ese documento qué significa? Relacionado con la pregunta que dice la distinguida Berenice. Ahí está la fecha y todo, siendo Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente, donde nosotros como comunidad ecológica le llevamos ese documento. Ahí está donde fue enviado por trámite y correspondencia. Sí. Pero usted chequea el celular mío y al chat privado de él se lo tiramos. Ahí están con nombres y apellidos todos los ilícitos y todas las areneras en la provincia de Monseñor Noel, desde Maimón, Hato Viejo, Rancho Nuevo, Caribe, El Verde, Cercadillo, Sabana del Puerto, Jayaco, La Salvia, Los Quemados, dando la vuelta por Bejucal, hasta la arenera que opera ahí en la colonia de Rincón de Yuboa. Está todo ahí. En Maimón. Sí, es una denuncia responsable que se llevó allá. Está la copia de la cédula y todo firmado y sellado. Y está la fecha de cuando Miguel Seara Hatton. Inclusive, ahí está el nombre de los grandes depredadores de Maimón, de las compañías. José Aníbal Rodríguez, Santiago Santos Chago, Amable Sánchez Papiro. Están todos ahí. Todo. Están ahí plasmados en ese documento. Mírelo. Ahí está la fecha y todo que se llevó a fecha y hora en el 2023. Recibido por trámite y correspondencia. Entregado personalmente a él también, porque cuando lo abordamos, como que no tenía que decir, que digo, miren, mi hijo, mírenlo aquí.
donde se le llevó por trámite y correspondencia. Todos, a nivel provincial, todo. Pero ¿qué ha sucedido? Autoridades ciegas, sordas, mudas y cómplices. Ahí se ven las imágenes. Ahí se ven las imágenes. Ahí están todas las areneras de Maimón. Ahí está inclusive el señor que hizo el daño más grande en Maimón, de nombre Federico Vergés. Federico Vergés, que le pusieron una multa sabédica de 16 millones, después supimos que terminó pagando uno, y luego apareció extrayendo agregado con un permiso que no decía para dónde. Y luego recientemente quería entrar a explotar, ¿usted sabe qué? El yujo. Y aquí está el documento que se depositó ahí. Y se les dijo que el primer equipo amarillo que entrara allí a esa comunidad lo iban a quemar y lo van a quemar. Y lo están esperando. Porque hay comunidades que hombres y mujeres pierden el miedo. Pero también, oiga lo que les voy a decir, una complicidad tan grande. Aquí al frente, esas lomas, frente a San José de Ocoa, donde nace el río Yuna, áreas protegidas, sembradas, ¿usted sabe de qué? De orégano. De orégano. Pero usted se va a sorprender con lo que le voy a enseñar. Orden de prisión. ¿Contra quién? Contra el que comete sus ilícitos. El fiscal de medio ambiente, Giordani Susana Nova. Excelente joven profesional. Excelente defensor del medio ambiente. Pero le voy a decir esto, mire. Órdenes de prisión. Órdenes de prisión. Óigalo bien. Pero engavetadas, que no las dejaron pasar. Se quedaron en el limbo. En el limbo. Y creo que eso no pierde vigencia. Míralo aquí. Melanio Ortiz Melo. ¿Y cómo conseguimos esto? Tuvimos que, a través de un acto de alguacil, a Consultoría Jurídica de Medio Ambiente en Santo Domingo, solicitarla. Mírelas aquí. No sé si él la podrá poner, que debe darle vergüenza que el trabajo que hizo ese fiscal no lo... La puede poner, es un documento. El que cometió el ilícito. No lo detuvieron con una orden de prisión emitida por un juez. Ese señor que está ahí, Gregorio Núñez, sabe quién es. Sabe quién es. Y el hombre anda ahí. Y los daños están ahí arriba, mire, ahí arriba. Sembrado de orégano, todo. Pero ahí también hay una orden de prisión. ¿Sabe contra quién? Sí, dice Melanio Ortiz. Pero hay orden de prisión contra Federico Vergés también. Una orden de prisión. Claro, claro que ese fiscal la solicitó. Pero buscan padrino político. Buscan padrino político y los daños siguen a la luz del día. Creo que una señora que escribió el nombre Berenice, abogado. Quiero que ella me confirme que ya he consultado que esas órdenes de arresto no caducan, se mantienen vigentes. Pero para conseguirlas tuvimos que solicitar a través de un acto de alguacil a Consultoría Jurídica de Medio Ambiente. Consultoría Jurídica vino aquí. ¿Y qué hicieron? Darse con esos violadores. O sea, no prosperó esa... Saludarlos. La mano política. Gente en zonas, áreas protegidas, pero usted ve donde nace el río Juma. Está sembrado de orégano también. Ahí hay miles de tareas. Y hay otra orden de prisión aquí de un empresario, de ahí de la autopista Duarte. Ahí se ven las imágenes. Claro. Y hay una orden de prisión de un empresario de la autopista Duarte que también hizo esta carretera allá arriba. Nosotros investigamos el fondo de las cosas para poder llegar.
Eso es para que usted vea el aspecto ambiental. Y por eso decimos y culpamos a la oposición, que tienen discurso político que deben de asumirlo. Porque hay temas, ¿verdad? Claro, en el futuro, las nuevas generaciones lo van a condenar a ellos por no haber denunciado y no haber exigido justicia. Algo que hemos visto en la oposición que es bastante cuestionable y que se ha mantenido muy en cumbres, en videos, en marketing, pero no asumen temas ¿Usted sabe por qué? fundamentales. ¿Usted no sabe por qué? ¿Por qué pasa eso? Por los acuerdos políticos de impunidad. ¿Cuántos presos en las cárceles cumpliendo condena hay de aquellos expedientes voluminosos que se hablaba de corrupción? No hay nadie, ¿verdad? En juicio de fondo, ¿cuáles han sido condenados? El caso más grande se vio aquí, el caso de los sobornos de Odebrecht. Hay ex vicepresidentes fuera del país presos, el caso de Perú. Vicepresidentes. Hay senadores por el caso de Odebrecht. ¿Y en Dominicana cuánto hay? Fueron todos excluidos. Inclusive el apellido Rondón. Fue descargado también. Eso es producto de acuerdos. Ese mismo que está de presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, estuvo en el expediente de Odebrecht. ¿Cómo lo sacaron? Negocios. Entonces, por eso es que le decía que se ha perdido la confianza a los partidos políticos, porque cada 4 años existen esos acuerdos. Hay acuerdos que se ven y acuerdos que no se ven. No sé si usted recuerda en una oportunidad que el ex procurador general de la República, ido ya de este mundo, Virgilio Bello Rosa, ensambló un expediente contra un expresidente. Creo que fue contra Leonel Fernández, ¿verdad? Hipólito Mejía, siendo presidente, lo desautorizó. A ningún expresidente, por el hecho de haber sido presidente, se le puede desatar una cacería de brujas, una persecución. El hombre, como un profesional serio, renunció al otro día y se mantuvo en bajo perfil hasta la hora de su muerte. Hipólito ha dicho claramente: yo soy amigo personal de Danilo Medina, pero el otro es amigo personal de Leonel. Creo que en el día de hoy el presidente le realizaba, según vi en las redes, una visita a Danilo Medina en su oficina del partido. ¿Qué tratan ahí, trancado? Ni lo sabe usted, ni lo sabe usted, ni usted, ni usted. Solamente ellos. Usted nos recuerda que en una oportunidad en el mortorio de la mamadre de, creo que fue de Temístocle Montá, en San Cristóbal. San Cristóbal, se abrazaron Abinader y Danilo. Y a los 2 o 3 días hubo una jueza que le cambió la medida de coerción a los hermanos de Danilo que guardaban prisión y lo mandó para su casa. Pero si un infeliz se roba un pollo o un racimo de plátano, es una medida de coerción y le dan y declaran el caso hasta complejo. Producto de que son los acuerdos. Por eso entonces la oposición está desarmada. Yo a veces me pongo a escuchar, monitorear, y veo, digo, qué discurso tan pobre el que tiene la oposición. Un discurso que da muchas veces hasta pena. Y entonces todos los funcionarios han abandonado sus funciones para un proselitismo político. Andan en campaña ya, violando inclusive la ley electoral que prohíbe eso. En estos días, hace una semana, estaba Hipólito, creo que fue en el sur, en un meeting, aupando la candidatura de la hija de él. Entonces, la ley electoral prácticamente la han convertido ya en un pedazo de papel y la han llevado al sanitario.
al igual que la Constitución. Ramón, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y compartir sus conocimientos con toda la audiencia. El placer ha sido inmenso el estar nueva vez en este prestigioso y escuchado programa que cada tarde, muy profesionalmente, tú le brindas a la provincia, al país y al mundo. Las infinitas gracias a todos los que de su tiempo ocupado sacaron esos minutos para escucharnos a nosotros. Y termino diciéndole la frase que le decía ahorita, que usan los izquierdistas: solamente el pueblo salva al pueblo. Claro. Gracias, Ramón. Gracias a todas las personas que se conectaron en las diferentes plataformas, en Facebook, así como en YouTube. Gracias por sus comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega.